En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomemos el Evangelio del día de hoy, de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en el segundo tema de nuestra preparación para el Adviento. Vimos la figura de Eva, la madre de los vivientes, en la primera sesión. De hecho, los que ya fueron a misa, los que van a ir a misa hoy, la primera lectura del Génesis termina así, diciendo que Eva es la madre de los vivientes. Y consideramos a la Virgen María como la madre de los creyentes. La Iglesia nombra así a la Virgen María, la madre de los creyentes. Pues fíjense, esta solemnidad de la Inmaculada Concepción me parece que nos recuerda nuestra vocación a vivir desde la clave de la gracia. El Evangelio que escuchamos el día de hoy, el inicio en el saludo del ángel Gabriel, la anunciación, así saluda el ángel Gabriel a la Virgen María, la llena de gracia, ¿no? Es decir, la llena de regalos. Que Charitomene es el término que utiliza Lucas en su Evangelio y significa la llena de regalos. Eso significa llena de gracia, llena de dones, llena de regalos. Entonces, en sintonía con Eva, a diferencia de Eva, ya decíamos la semana pasada, que el pecado original también consiste en de no vivir desde la esencia de Eva, que es ser compañera y ser receptora, y otra interpretación que podría ayudarnos a nuestra reflexión de la Inmaculada Concepción hoy es la confianza en Dios. El diálogo de Eva con la serpiente es: la serpiente le va a decir a Eva, Dios no quiere que coman del árbol del fruto del bien y del mal, porque sabe que cuando coman de ese árbol serán como dioses, serán igual a Él. Entonces, una de las interpretaciones es: el pecado original también consiste en no confiar en Dios, no creer que Dios es bueno, no creer que Dios quiere lo mejor para el ser humano. Porque si pensamos en Eva y en Adán, también ellos son llenos de regalos. Es bello todo el relato de Dios que les va regalando a ellos dos toda la creación. Pide a Adán y Eva que pongan nombre a todo lo creado, que dirijan la creación, incluso que la sometan. Entonces, Dios llena de regalos a Adán y Eva. La diferencia es que Eva duda. Cuando la serpiente pone en los ojos de Eva el fruto que Dios ha prohibido, el de la ciencia, ella lo ve agradable, pero pues lo que está de fondo es
Dios ya les ha regalado todo, Dios les ha regalado la creación, Dios los ha llenado de regalos. Entonces no hay confianza en este Dios que hace todo por el ser humano. Y en María, sí, María, que es la llena de gracia, la llena de regalos, va a aceptar y va a ser receptora de los regalos de Dios. Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí como tú has dicho. Dios vendrá con su sombra, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, te cubrirá con su sombra, darás a luz al Hijo del Altísimo. Y María se alegra, María se llena de gozo al saber que Dios ha hecho grandes cosas por ella, así lo vas a decir en el canto del Magnificat. Me gusta también Juan Pablo II en Redemptoris Mater, va a decir cómo María se mantiene fiel y se mantiene confiada y con esperanza ante la presencia de Dios, incluso en la experiencia límite que es la cruz, ella misma aceptará ser nuestra madre. Mujer a ella tu hijo, hijo a ella tu madre, y toma el rol de madre para con nosotros. Y aún en el momento de la muerte de su hijo, recibe la vocación de ser madre, confía en las gracias que Dios regala. Pues parte de nuestro llamado y contemplar a María, bueno, ya lo veremos más a fondo la próxima semana, pero contemplar a María es contemplar también nuestra vocación. María es la discípula perfecta y entonces en ella podemos contemplar la imagen de discipulado que nos viene bien a nosotros. ¿Qué nos viene bien? Pues nos viene bien esta teología de la gracia, esta dinámica de la gracia. Todo viene de Dios, todo es gracia, Dios desea regalarnos, Dios desea llenarnos de bendiciones, llenarnos de su gracia. Estamos llamados a ser receptores de esa gracia que Dios nos quiere regalar. Preserva entonces a María del pecado originario, de esta ruptura, de esta desobediencia, de esta desconfianza que el ser humano experimenta en Dios, y María confía en su Señor y se considera a sí misma como la servidora y la receptora, que se haga en mí como Dios ha dicho y como Dios dice. Pues vamos ahora a contemplar algunas mujeres del Antiguo Testamento, después de haber contemplado a Eva. ¿Cuál es, cuál es la función de las mujeres en el Antiguo Testamento? Consideradas en función de su descendencia. Entonces es importante recordar que hay dos tradiciones. Ya veíamos que está la tradición sacerdotal la semana pasada y la tradición yavista o eloísta. Y entonces cada una tiene un relato, cada una de estas tradiciones tiene un relato, podemos decir, diferente de la creación. Vimos que en la tradición sacerdotal, Adán y Eva aparecen como imagen y semejanza de Dios, los dos juntos. El hombre, el humus, el ser de polvo, aparecen al mismo tiempo. Adán y Eva, varón y hembra, los crea, hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para poblar la tierra y para gobernar sobre ella. Y tenemos el segundo relato, que es el yavista o el eloísta, que ha sido el más propagado, es el más conocido. De hecho, es el que la mayoría de las personas conoce, esto de que Dios ve a Adán, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le hace una compañera. Entonces esta compañera es la que va a ayudar a Adán para que no esté solo. Y después el único relato que tenemos de la caída es Eva, que es la que va a dialogar con la serpiente. Entonces, no le hace justicia, me parece, la tradición, la historia a las mujeres cuando solo se contempla a la mujer como compañera del varón. El mismo, pues, San Agustín, mismo San Pablo, va a decir que el varón, el hombre, es cabeza de la iglesia, es cabeza del hogar, porque Dios no creó primero a la mujer que al hombre, primero creó al hombre y lo creó para que gobernara. Entonces parte del papel de la mujer es acompañar al hombre.
Fíjense, pero hay como la tradición, y así es, las diferentes formas de abordar la revelación y de experimentarla. También en algunos textos, pensaba ahora, en algunos textos hay como una disyuntiva. Es decir, por un lado, pensando en San Pablo, por ejemplo, en la carta en la carta a los Gálatas va a decir que no hay diferencia entre judío y no judío. En Cristo no hay diferencia entre judío y no judío, esclavo y libre, amo y esclavo, y no hay diferencia entre hombre y mujer. Es el capítulo 3 de los Gálatas. Entonces no hay diferencia, dice San Pablo, entre hombre y mujer en Cristo, no hay diferencia. Pero después, en la carta a los Corintios, del capítulo 11, va a decir que no, en las asambleas las mujeres ni hablen. Es más, que se cubran la cabeza, porque las mujeres no están para hablar, las mujeres están para escuchar y para no participar en las asambleas. Entonces, vean cómo me parece que por un lado, bueno, no hay diferencia, es decir, en Cristo, y me parece que así es porque Cristo es imagen del hombre, es decir, yo diría más que del hombre como género, del hombre como humus, como ser de polvo, como este Dios que se encarna. Pero no solo los hombres, los varones, son imagen de Cristo, pues las mujeres también son imágenes de Cristo. En nuestra antropología cristiana, el bautismo nos hace cristianos y nos hace ser imagen de Cristo. Entonces no es solo que los hombres están llamados a reproducir la imagen de Cristo, también las mujeres. Pero vean cómo en la tradición pues hay se ha tomado bastante esta función de Eva en relación con el hombre. Les estaba leyendo el texto más antiguo que aparece sobre la mujer y tomando en cuenta a Eva, está en el libro del Eclesiástico, en el libro del Siráside, hablando de la función de la mujer, y ahorita con eso pasamos a las mujeres del Antiguo Testamento, a las matriarcas. Dice el libro del Siráside, solo para ver lo fuerte que es esta tradición ya vista en cuanto al rol de la mujer. Dice el capítulo 25, versículo 19 del Eclesiástico Sirácides. Dice, cualquier maldad es poca cosa al lado de la maldad de una mujer. Ojalá que caiga sobre ella el castigo de los pecadores, como una cuesta arenosa para los pies de un anciano. Así es la mujer habladora para un marido de buen carácter. No te dejes seducir por la belleza de una mujer, ni la desees. Recuerden que en la tradición la mujer es, bueno, ya cerrábamos o cerraba la semana pasada un poco con esta imagen, la mujer es fuente de tentación, la mujer es fuente de pecado. No te dejes seducir por la belleza de una mujer, ni la desees. Mal humor, impaciencia, reproches, es lo que sucede cuando la mujer manda al marido. Corazón apenado, cara triste y herida oculta, así sucede con la mujer malvada. Brazos caídos y rodillas vacilantes, ella no hace feliz a su marido. Y aquí viene la imagen de Eva. Por la mujer comenzó el pecado, por su culpa morimos todos. Otra vez, tradición tomando literalmente la creación vista como la mujer ayuda del hombre o sometida al hombre. Pero si leemos detalladamente los dos relatos, en ningún relato dice que la mujer se tiene que someter al hombre. De hecho, creado de la costilla, cuando Dios crea a Eva, tomando esta tradición de que primero es creado Adán y después Eva, Dios crea a Eva porque dice que en toda la creación no encuentra a alguien igual que Adán. Entonces, Eva es creada igual que Adán, no por debajo de Adán. El mismo San Agustín va a decir que la mujer no es buena compañera para el hombre, ¿no? Que la mujer ayuda en la procreación, pero no como compañera, no como
compañera de diálogo, de filosofar, de profundizar. Eh, Lutero también será muy fuerte con el tema de la mujer. Entonces, los hijos definen el estatus de las mujeres en el Antiguo Testamento. Las mujeres en el Antiguo Testamento tienen valor en virtud de los hijos varones que ellas tengan. Una desgracia entonces para las mujeres en el Antiguo Testamento no procrear, no tener descendencia. Entonces, veamos algunos ejemplos. Esterilidad, la mayor desgracia para Raquel. Entonces, Génesis 30, versículo 1, Raquel, viendo que no daba hijos a Jacob, se puso envidiosa de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, porque si no, me muero. En el libro de los jueces tenemos, eh, tenemos esta promesa que hace Jefté en la batalla. El espíritu de Yahvé se apoderó de Jefté, atravesó Galad y Manasés, luego pasó por Mizpá de Galad y de Mizpá de Galad se fue donde los amonitas e hizo esta promesa a Yahvé. Si entregas en mis manos a los amonitas, el primero que atraviese la puerta de mi casa para salir a saludarme, después de mi victoria sobre los amonitas, será para Yahvé y lo sacrificaré por el fuego. Jefté pasó entonces el territorio de los amonitas para atacarlos, y Yahvé los puso en sus manos. Los persiguió desde Aroer hasta los alrededores de Minit, apoderándose de 20 pueblos y hasta Abel Keramim. Los amonitas sufrieron una derrota muy grande y en adelante quedaron sometidos a los israelitas. Ahora bien, cuando Jefté regresaba a su casa en Mizpá, salió a saludarlo su hija con tamboriles y coros. Era su única hija. Fuera de ella, no tenía hijos ni hijas. Cuando la vio, rasgó su ropa y dijo, ay, hija mía, me has destrozado. Tú llegas para traerme la desgracia, pues hice una promesa a Yahvé y ahora no puedo echarme atrás. Ella le respondió, Padre mío, ya que Yahvé hizo que te desquitaras de tus enemigos los amonitas, aunque te hayas comprometido con Yahvé a la ligera, debes actuar conmigo de acuerdo a la palabra que salió de tu boca. Y dijo a su padre, concédeme solo esto, dame un plazo de 2 meses para que vaya por los montes junto con mis compañeras y pueda llorar esa muerte siendo todavía virgen. Entonces, mayor desgracia para una mujer morir virgen, morir estéril, porque todavía no tenemos este concepto desarrollado de la resurrección. Entonces, ¿cómo es que se perpetúa la vida? La vida se perpetúa, estamos hablando del Antiguo Testamento, la vida se perpetúa en los hijos. Entonces, dar descendencia es dar vida, es que la sangre se perpetúe en esta tierra. Entonces, la mayor desgracia para una mujer, morir virgen. Por eso, bien, si hay una ruptura cultural en la Virgen María. O sea, en la Virgen María, esta figura que colocan el evangelista, que coloca Lucas y después en la tradición cristiana católica, vemos a María como una figura virgen, tiene que haber, es fuente de veracidad, porque es un pueblo, el pueblo judío es un pueblo que no valora la virginidad. Pues fíjense, solo pequeño paréntesis, porque como en Cristo hay una noticia, una buena noticia y una nueva noticia. Si la mujer no solo tiene valor en función de los hijos que pueda dar. Entonces, si le van a decir a Jesús cuando está predicando un día y lo van a buscar, cuando está predicando Jesús un día y le dicen, dichosos los pechos que te amamantaron y el vientre que se te llevó en su seno.
Y Jesús va a decir, más bien dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es decir, el valor de una persona, el valor de una mujer, no solo está en función de los hijos que pueda dar, sino el valor de la persona, el valor de una mujer, está en la capacidad de escuchar la palabra y ponerla en práctica. O sea, María aparece como una mujer virgen, pero una mujer que es capaz de dar vida porque escucha la palabra y la pone en práctica. Entonces, fíjense, dar vida es todo. Dar vida es todo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un caso ahora demasiado fuerte. Es para adultos. Si hay niños, apáguenles la tele, apáguenles el Zoom, porque es una historia bastante fuerte que pueden eh, incluso sonar chocante a los oídos, pero recuerden que estamos en la clave de para eh, la visión del Antiguo Testamento, lo importante es la descendencia, es dar vida, porque así se perpetúan se perpetúan las personas, ¿no? Y entonces las hijas de Lot, ¿qué van a hacer las hijas de Lot? Las hijas de Lot van a hacer lo impensable para que se preserve la vida. Entonces estamos en el capítulo 19, versículo 30. Después Lot salió de Zoar con sus dos hijas, pues no se sentía seguro allí, y se fue a vivir al monte en una cueva. Entonces dijo la hija mayor a la menor, nuestro padre está viejo y no ha quedado ni un hombre siquiera en esta región que pueda unirse a nosotras como se hace en todo el mundo. Ven y embriaguémoslo con vino y acostémonos con él. Así sobrevivirá la familia de nuestro padre. Y así lo hicieron aquella misma noche. Y la mayor se acostó con su padre, quien no se dio cuenta de nada, ni cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, ya sabes que me acosté anoche con mi padre, hagámoslo beber vino otra vez esta noche, y te acuestas tú también con él para que la raza de nuestro padre no desaparezca. Otra vez, mayor maldición es que la raza desaparezca. Le hicieron beber y lo embriagaron de nuevo aquella noche, y la hija menor se acostó con él. El padre no se dio cuenta de nada, ni cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Y así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab. Este fue el padre de los moabitas que todavía existen hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Abni, y es el padre de los actuales amonitas. Fíjense, lo chistoso es, bueno, lo chistoso pues porque el libro es sagrado, pero terminamos diciendo palabra de Dios. En lo increíble, pues terminamos diciendo palabra de Dios. Es decir, hay una búsqueda en el ser humano. La plenitud la encontramos en Cristo. Entonces, en la mentalidad de estas hijas de Lot, ¿piensan hacer mal? No. ¿Piensan lo abominable que es su acto? No. ¿En qué están pensando? En que su padre tenga descendencia, en que puedan dar descendencia para que no desaparezca eh, pues su raza de esta tierra. Y vamos a terminar con Tamar. Tamar, Génesis 38, 6. En el Éxodo. Y entonces Tamar va a hacer también todo para tener descendencia. De hecho, es el caso que le van a presentar a Jesús. Cierta mujer eh, se casó con el marido y después con los hermanos, y de cuál de ellos será mujer cuando llegue al cielo. Nos vamos con la historia de Judá y Tamar. Judá tomó como esposa para su primogénito a una mujer llamada Tamar. Primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé, y él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, cumple con tu deber de cuñado y toma a la esposa de tu hermano para darle descendencia a tu hermano. Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, y así, cuando tenía relaciones con su cuñada, derramaba en tierra el semen para no darle un hijo a su hermano. Esto no le gustó a Yahvé y le quitó también la vida.
Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: vuelve como viuda a la casa de tu padre hasta que mi hijo Sela se haga mayor, porque Judá tenía miedo de que Sela muriera también, al igual que sus hermanos. Tamar se fue y se quedó en la casa de su padre. Bastante tiempo después murió la esposa de Judá. Terminado el luto, Judá subió con su amigo Jirá de Adulam a Timná, donde estaban esquilando sus ovejas. Alguien informó a Tamar de que su suegro iba camino en Timná para la esquila de su rebaño. Ella entonces se sacó sus ropas de viuda, se cubrió con un velo y con el velo puesto fue a sentarse a la entrada de Naín, que está en el camino de Timna, pues veía que Sela era ya mayor y todavía no la había hecho su mujer. Al pasar Judá por dicho lugar, pensó que era una prostituta, pues tenía la cara tapada. Se acercó a ella y le dijo: déjame que me acueste contigo, pues no sabía que era su nuera. Ella le dijo: ¿y qué me vas a dar para esto? Él le dijo: te enviaré un cabrito de mi rebaño. Mas ella respondió: bien, pero me vas a dejar algo en prenda hasta que lo envíes. Judá preguntó: ¿qué prenda quieres que te dé? Ella contestó: el sello que llevas colgado de tu cuello con su cordón y el bastón que llevas en la mano. Él se los dio y se acostó con ella y la dejó embarazada. Ella después se marchó a su casa y quitándose el velo, se puso sus ropas de viuda. Judá envió el cabrito por intermedio de su amigo de Adulam con el fin de recobrar lo que había dejado a la mujer, pero no la encontró. Entonces preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está la prostituta que se sienta en Enaín al borde del camino? Le respondieron: nunca ha habido prostituta alguna por allí. Volvió pues el hombre donde Judá y le dijo: no la he encontrado. E incluso las personas del lugar dicen que jamás ha habido prostituta por esos lados. Judá respondió: que se quede nomás con la prenda, con tal de que la gente no se ría de nosotros. Después de todo, yo le mandé el cabrito y tú no la has encontrado. Yo no tengo la culpa. Como 3 meses después, le contaron a Judá: tu nuera Tamar se ha prostituido y ahora está esperando un hijo. Entonces dijo Judá: llévenla afuera y que sea quemada viva. Pero cuando se la llevaban, ella mandó a decir a su suegro: me ha dejado embarazada el hombre a quien pertenecen estas cosas. Averigua pues quién es el dueño de este anillo, este cordón y este bastón. Judá reconoció que eran suyos y dijo: yo soy el culpable y no Tamar, porque no le he dado a mi hijo Sela, y no tuvo más relaciones con ella. Y después Tamar dará a luz dará a luz gemelos. Pues vean, importante dar vida. En la vida se juega todo. La mujer tiene valor en función de la vida que es capaz de dar al marido. Entonces recuerden que lo importante de dar vida son dos vertientes en dar la vida. Uno es la biológica, es decir, por supuesto, al esposo darle hijos varones, que la mujer tiene valor en la medida que es capaz de dar hijos varones. Pero la segunda, y son los casos que veremos ahora, también se le da descendencia a los esposos a través de las esclavas. Vemos cómo aparecen varias figuras de esclavas que también dan descendencia a los patriarcas, a los hombres. El primer caso que tenemos es el de Sarai. Entonces comienza ahora la era de los patriarcas y por tanto la era de las matriarcas también, que son aquellas figuras femeninas que acompañarán la historia de los patriarcas. La primera que tenemos es a Sara, a Sarai, el capítulo 11, versículo 30 del libro del Génesis. Recuerden que los primeros 11 capítulos del Génesis son considerados los de la prehistoria, y a partir del capítulo 12 del Génesis, con Abraham, inicia la historia del pueblo de Israel. Entonces, un poquito antes del capítulo 12,
cierra el agiógrafo, el escritor sagrado, colocando la imagen de Sarai. Sarai era estéril y no tenía hijos. Mujer bella, Sarai. Decía yo que, decíamos al principio, que parte del llamado de la mujer es a dar vida y a cuidarla, a custodiarla. Veremos entonces cómo Sara custodia, cuida la vida también de Abraham. No solo después dará vida, sino también custodia, defiende la vida de Abraham. Estamos en el capítulo 12 del Génesis. El capítulo, vamos a ir del capítulo 10 en adelante. Entonces en el país hubo hambre y Abraham bajó a Egipto para pasar allí un tiempo, pues el hambre abrumaba el país. Estando ya para entrar a Egipto, dijo a Sarai su esposa: estoy pensando que eres una mujer hermosa. Los egipcios al verte dirán: es su mujer, y me matarán para llevarte. Di pues que eres mi hermana. Esto será mucho mejor para mí y me respetarán en consideración a ti. Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios notaron que la mujer era muy hermosa. Después que la vieron los oficiales de Faraón, le hablaron a este muy bien de ella. Por eso Sarai fue conducida al palacio de Faraón, y en atención a ella, Faraón trató bien a Abraham, quien recibió ovejas, vacas, burros, siervos y camellos. Pero Yahvé afligió con grandes plagas a Faraón y su gente a causa de Sarai. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: mira lo que me has hecho. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Y yo la hice mi mujer porque me dijiste que era tu hermana. Ahí tienes a tu esposa, tómala y márchate. Y Faraón ordenó a sus hombres que lo devolvieran a la frontera con su mujer y todo lo suyo. Entonces igual, era el buen de Abraham, pues un padre de la fe y todo, pero pues aventó a la esposa para que cuidara de su vida. Entonces vean cómo Dios interviene. O sea, hay actos, Dios va purificando. Lo que vamos viendo es cómo Dios a lo largo de la historia va purificando y va transformando las relaciones humanas. Es decir, Dios que se va revelando y que en fe creemos que es el Dios de la historia, es el Dios que va guiando a su pueblo y va guiando así a su iglesia, va modificando las relaciones entre las personas, entre los seres humanos. Sarai será la mujer bendecida por Dios. Bueno, yo creo que ya todos conocen la historia de Sarai, solo recordar que Sarai es estéril y entonces al no poder dar hijos a Abraham, le da permiso de que tenga, o le pide que tenga relaciones con Agar, la esclava, para poder tener descendencia. Entonces Agar concibe, da a luz a Ismael, pero después se va a empezar a sentir mucho esta mujer Agar y a despreciar a Sarai. Sarai se molesta y le pide a Abraham que despida a Agar. Pero bueno, la promesa de Dios es para con Sarai, esposa de Abraham, y le pide o le promete a Abraham que Sarai tendrá un hijo, así lo hace, y nace Isaac, digo así a grandes rasgos. Entonces, Sarai será madre de Isaac. Abraham y Sarai eh, darán a luz a Isaac. Isaac se casará con Rebeca. Rebeca aparece a un lado del pozo con Eleazar. Digo, la historia es bastante interesante porque Eleazar va a ser lo que Jesús llama de Juan el Bautista el amigo del novio. ¿Cuál es la función del amigo del novio? Lo que hace Eleazar, que es criado de Abraham. Abraham le da muchas riquezas a Eleazar y le pide que vaya en busca de una esposa para su hijo Isaac. Encuentra a un lado del pozo Eleazar a Rebeca
y comienza a hablarle de su amo, de Isaac. Mira, pues en la vez ves estas riquezas, esto es nada comparado con lo que hay en la casa de mi amo, y tiene a su hijo que es Isaac y que es muy inteligente y que es muy apuesto, y le habla maravillas a Rebeca de Isaac. Entonces, tan le habla maravillas a Rebeca de Isaac que Rebeca le dice, vámonos de una vez. No, 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 espérate mañana, mañana con más tranquilidad, nos vamos. Pues Rebeca ya está muy emocionada de conocer a Isaac. Por eso Eleazar va a ser la figura del novio, porque es la función del discípulo, la función del cristiano. Hablar también de Jesús, que las personas se enamoren de él y quieran conocerlo. Pues total que cuando va de regreso Eleazar con Rebeca para que se encuentre con Isaac, cuando ya están cerca, le pide a Rebeca que espere un poco, va con Isaac y le dice, mira, te conseguí a la mejor mujer que pude haber conseguido, es la más apuesta, la más inteligente, la más guau, le habla maravillas eh, de Rebeca a Isaac y el corazón de Isaac pues se enamora incluso antes de ver a Rebeca. La función del evangelizador, hablar a los demás maravillas sobre Dios, sobre Cristo y hablarle a Cristo de los demás. Entonces, fíjense, la historia se repite. Otra vez Sarai era estéril. Rebeca va a aparecer también como una mujer estéril. La figura de la esterilidad, o parte de las interpretaciones de la figura de la esterilidad, es que la promesa de Dios muchas veces pasa por dificultades. No es tan sencillo, no es tan fácil. A veces parece ser que Dios no cumple sus promesas y dónde está Dios y a veces la fe se pone a prueba. Pero las mujeres aparecen como estériles para mostrar que el poder viene de Dios, que para Dios no hay nada imposible, que Dios puede dar vida. Incluso, pues en los vientres estériles Dios es capaz de producir la vida porque la confianza debe estar puesta en Él. Eh, entonces, Rebeca aparece también como una mujer estéril. Una mujer que va a custodiar otra vez la vida. Rebeca rechaza a las mujeres extranjeras. Y esto es interesante porque sabemos la historia de Esaú y Jacob. Sabemos que Rebeca contribuye para que Esaú, sabemos que Esaú y Jacob consigue la bendición de Jacob, no de Esaú. Sabemos que Esaú es el hijo mayor, su gemelo es el primero que sale del vientre de su madre, y después Jacob, pero Rebeca va a conseguir que Isaac bendiga a Jacob en lugar de Esaú. ¿Cuál es la razón por la que Rebeca ayuda a su hijo Jacob para que se robe la bendición? Pues tenemos el versículo 34 del capítulo 26 del Génesis. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por esposa a Judith, hija de Beri, el Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo también. Pero ellas amargaron la vida de Isaac y de Rebeca. Amargaron la vida de Isaac y de Rebeca porque eran extranjeras. Entonces recordemos que parte del ideal del pueblo de Israel es mantener la raza pura. Rebeca dijo a Isaac en el capítulo 27, versículo 46, estas mujeres hititas me tienen tan aburrida que ya no quiero vivir. Si también Jacob se casa con una mujer de esta tierra, yo me muero. Es importantísimo mantener la descendencia desde la misma sangre. Nada de casarse con extranjeras, nada de casarse con gente de otra raza. Por eso los matrimonios se van a dar, las alianzas se van a dar con los de la misma familia, entre primos, entre gente cercana. Entonces, fíjense, Saúl, también vamos al versículo, al capítulo
eh, 28, porque Esaú se va a dar cuenta que están molestos con él Isaac y Rebeca, pues comprende Esaú, capítulo 28, versículo 8 del Génesis, comprende pues que las mujeres cananeas no agradaban a su padre Isaac. Se da cuenta que bendijeron a su hermano porque a sus papás no le gustaba que él tuviera relaciones con mujeres extranjeras. Entonces, cuando Isaac llama a su hijo, a Jacob, lo bendijo y le dio esta orden: no te cases con ninguna mujer cananea, ponte en camino y vete a Padán Aram, a la casa de Batuel, el padre de tu madre, y elige allí una mujer para ti entre las hijas de Labán. ¿Quién es Labán? Hermano de tu madre. Sirve con tu tío, hermano de tu madre, y de allí consíguete una esposa. Entonces, ¿cuál va a ser la función fuerte de Rebeca? Dar vida y cuidar que esta vida sea custodiada y que se mantenga la descendencia desde la sangre hebrea, que no haya, que no se mezclen con gente de otra raza. Por eso va a ser muy fuerte cuando Jesús, que pues convive con extranjeros, con paganos, le hace un milagro al centurión romano, le hace una mujer, le hace le hace un milagro a esta mujer que la hija está, la sirofenicia. Dice, no está bien quitarle la comida a los amos para dársela a los perritos. Bueno, pero pues hasta los perritos comen de la mesa de sus amos. Bueno, Jesús tiene toda esta, como hombre, tiene toda esta tradición de su raza, no a mezclarse con mujeres extranjeras. Entonces Jacob se casará con Raquel y con Lía, que son hijas de Labán, tías de Jacob, hermano de la mamá Labán, descendientes de Abraham. Entonces, fíjense, se repite otra vez la historia. Ya ustedes pueden ir leyendo a partir del versículo 29, pero se repite la historia. Entonces, Jacob queda muy enamorado de Lía y queda muy enamorado de Raquel, pero Labán le dice, bueno, pues si quieres casarte con mi hija, que es la menor, tienes que trabajar 7 años para mí, y una vez que trabajes 7 años para mí, te podrás casar con ella. Bueno, entonces Jacob trabaja 7 años para Labán y al final, el día de la boda, le da a Lía. O sea, de igual le cubre la cabeza, le cubre el rostro, y el siguiente día se da cuenta Jacob que no es con Raquel con quien se ha acostado, sino con Lía. Y otros 7 años para después poder casarse con Raquel, pero son estériles otra vez. Raquel y Lía son estériles, le dan permiso a Jacob de que tenga relaciones con las sirvientas, pues sí, con las esclavas, con Zipa y ahorita me acuerdo cómo se llama la otra. Y entonces tienen relaciones, pero igual piden a Dios que puedan ellas tener hijos. Lía tiene hijos, Jacob se siente muy emocionado de que Lía tiene hijos. Después Raquel, viendo que es estéril, ya vimos la cita bíblica al inicio, pues le pide a Dios que pueda tener hijos porque si no prefiere morirse. Entonces ambas buscan dar descendencia a Jacob, y de ahí nacen las 12 tribus de Israel. Entonces, otra vez, ¿cuál es la función de estas mujeres, de estas matriarcas en la Sagrada Escritura? Dar vida y custodiar esta vida. Ya vemos Sarai, que es de las matriarcas, Rebeca, Raquel y Lía son las 4 grandes matriarcas en el Antiguo Testamento, van a dar vida, y de Raquel y Lía saldrán las 12 tribus de Israel. Ahora tenemos a Miriam, hermana de, de Moisés, que pues, es aquella que guía, en la tradición se dice que es aquella que guía
en el primer cántico que aparece en las Sagradas Escrituras, guía al pueblo de Israel, ¿no? Es echado a la mar, jinetes y caballos, el Señor ha echado a la mar, ¿no? Que es lo que leemos, lo que eh, se canta aquel sábado santo en la vigilia pascual. Entonces aparece la figura de las parteras, otra vez mujeres que se encargan de custodiar la vida, mujeres extranjeras. Estas parteras desobedecen el mandato del faraón, que es no dejar que nazcan los niños. Entonces son dos modestas parteras que se atreven a desobedecer al soberano más importante de su momento, iniciando el proceso liberador del pueblo elegido. No, pues son muy robustas, dicen estas parteras. Cuando llegamos, ya dieron a luz, entonces no podemos evitar. Bueno, son mujeres que hacen opción por la vida. Hasta ahora, la mujer en función de la maternidad. Hasta ahora en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, la mujer tiene valor en función de su maternidad. Pero Miriam va a aparecer y va a tener valor en función de la fraternidad. Es aquella que recibe como vocación cuidar la vida de su hermano. Ya dijimos que el pueblo de Israel se va multiplicando en Egipto y entonces el faraón da un decreto de que pues, se asesinen a los niños varones, ¿no? Menores de 3 años. Entonces cuando nace Moisés, su mamá y Miriam lo ponen en un Moisés, en un canasto y lo envían al mar, al río. Entonces lo envían al río y la hija del faraón se conmueve ante Moisés y le pide a Miriam que busque a alguien que pueda educar a ese bebé. Entonces, ¿cuál es la función de Miriam? Al menos como aparece en el libro del Éxodo, en los Números, en el Deuteronomio, no aparece en función de dar vida, de tener hijos. Va a ser compañera de Moisés en su misión. Conocida por ser hermana de Moisés, aquella que salva la vida de su hermano, es una mujer valiente, una mujer que también educa en la fe y que la misión entra en crisis cuando Moisés tiene que salir huyendo a causa del asesinato de uno de los soldados egipcios. Pues mujer célibe, pues se presume que sí. O sea, no aparece que esté casada ni que tenga, pues sí, que esté casada, que tenga alguna relación. Entonces Miriam es una figura célibe, podríamos decir, es una profetisa, es la primera mujer en ejercer liderazgo en la historia del pueblo de Israel. Ella es testigo del Dios que salva, es testigo del Dios que lleva adelante la misión de salvar al pueblo. Es adoradora, ya dijimos que en la tradición se dice que ella es la que dirige al pueblo en el cántico cuando el pueblo de Israel pasa el Mar Rojo. Y así es en la tradición, se decía que cuando los hombres regresaban de la guerra, las mujeres preparaban algunos cantos para animar a aquellos que iban a la guerra. Es lo que escuchamos del rey David en el libro de Samuel, que cuando Saúl y David regresaban de las batallas, el pueblo, las mujeres cantaban que Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000, ¿no? Entonces aquella mujer que dirige en la adoración. Pero vean, algo bueno en Miriam puede transformarse en negativo. Si leen el libro de los Números, el capítulo 12, Miriam murmura en contra de Moisés, ¿no? Pues si no solo Dios le habla a Moisés, también nos habla a nosotros, no podemos también nosotros dar instrucciones. Se pone celosa del hermano, le viene la lepra, pero bueno, Dios se apiada de ella e interviene y la sana. Y por último, tenemos 10 minutos, pues ya mujeres paganas que aparecen en la genealogía de Jesús. Vean cómo Mateo eh, coloca en la genealogía de Jesús no solo mujeres judías. Vemos cómo Dios, cómo en Jesús vamos llegando a la plenitud de lo que Dios va revelando para nosotros y el corazón de Dios está abierto a todos.
El corazón de Dios es abierto a todo ser humano, no solo a los judíos. Y hoy diríamos, pues no solo a los católicos. Yo creo que muy poca gente, aunque sí los hay, piensan que solo los católicos se van a ir al cielo y que nadie que no sea católico no se va a salvar, o que Dios solo se revela a los católicos. Eso no, o sea, de hecho se habla de las semillas del verbo, ¿no? Creo que es San Ireneo que habla de estas semillas esparcidas, donde el Espíritu Santo va inspirando a las diferentes culturas. Dios no deja desamparado al ser humano, Dios se revela. Creemos en la plenitud en la Iglesia católica, en la cual subsiste la Iglesia de Cristo, pero no como poseedora de la verdad, ¿no? No como poseedora de Dios. Dios Jesús no puede ser monopolio de ninguna religión, y por eso me parece poderoso que también en la genealogía de Cristo aparezcan mujeres extranjeras, mujeres paganas. Pues está Tamar, que ya vimos su historia, teniendo hijos de Judá, bueno, estos gemelos, porque no cumple con la promesa de que cuando crezca el hijo menor se lo va a dar en matrimonio para que ella pueda dar descendencia. Tenemos la historia de Rahab, que es extraordinaria. Rahab es una prostituta. En el libro de Jueces, cuando el pueblo de Israel finalmente llega a la tierra prometida, Rahab los va a esconder a los exploradores, los va a esconder en su prostíbulo para que no los encuentren. Y entonces les va a decir, pues quiero hacer alianza con ustedes, he escuchado las maravillas que su Dios ha hecho y quiero hacer alianza con él. Cuando ustedes tomen la ciudad, no ataquen esta casa. Y efectivamente, cuando el pueblo de Israel entra a Canaán, a la tierra prometida, respetan la casa de Rahab, que es la prostituta. Tenemos la historia de Ruth, que Ruth es todo un libro. Sabemos que Ruth se muere el esposo, ella es pagana, y decide no abandonar a su suegra Noemí, sino caminar con ella, ir con ella y tomar a Yahvé como su Dios. Tu Dios será mi Dios. Y tenemos a Betsabé, la mujer de Urías, que después se convertirá en la mujer del rey David y también aceptará a Dios como su Dios y dará a luz a uno de los grandes reyes del pueblo de Israel, que es Salomón. Pues con esto terminamos. Si te identificas con alguna historia que tiene las citas bíblicas, ya después ven el video porque vale la pena leer a profundidad o meditar a profundidad la historia de estas mujeres que no solo dan vida, sino que también la cuidan, es decir, cuidan la religión, cuidan la descendencia, cuidan que no se impura la sangre. Hoy lo vemos como, no, pues qué mal, que no dejaron que los hijos se casaran con extranjeras. Eso es una crítica anacrónica, se llama. O sea, desde las categorías y los valores actuales, criticar algo que es del pasado, ¿no? Pues ellas estaban metidas con su vocación, estaban metidas eh, con su ser mujeres, que es dar descendencia, que es cuidar de la vida, que es cuidar que haya orden, ¿no? ¿Cómo vives el llamado a cuidar y dar vida y qué obstáculos experimentas en tu vida de fe? Pues siguiendo estas mujeres estériles, pero que al final Dios, Yahvé, interviene en la vida de ellas. Creo que ya dejé de grabar, ¿sí? No he dejado de grabar. Espérenme que ya me perdí. Pues tenemos 5 minutos para las preguntas. Creo que me alargué un poquito, pero traté de resumir lo más que se pude. Es demasiada información, y pues da para mucho ver a cada una de las mujeres, pero ya ustedes pueden profundizar. Preguntas, dudas, solo alguien me decía, la semana pasada no respondió esto de que si en el Génesis se dice que la función del ser humano es dar descendencia, ¿por qué los curas no se casan? Les decía, bueno, ya veíamos que, ya les medio lo contestaba al principio, diciendo que eh, el ser humano, su valor no es en función de los hijos que dé. Entonces, se transforma con el discipulado, con el seguir a Cristo. Y hay varios pasajes bíblicos. Es Jesús, hay algunos que hacen eunucos porque así nacieron, hay otros que se hacen por el reino de los cielos. Quien pueda entender esto,
pues que lo entienda, ¿no? Hay algunos que dejan todo por el reino. Bueno, San Pablo también va a decir, o sea, San Pablo va a decir, bueno, esto no es revelación, pero yo que soy ejemplo, dice San Pablo, si algo eh, les puedo compartir es el que está casado se preocupa de agradar a la esposa, el que está soltero se preocupa de las cosas de Dios. No sé si necesariamente es así, ¿no? Que por estar solteros ya estamos muy ocupados en las cosas de Dios, bueno, pero el ideal sería que fuera así, ¿no? Entonces, nuestro valor como personas no está en función de los hijos que podamos dar, sino en la vida, yo diría en la vida que podamos dar a los demás. Fíjense, hasta no hace mucho, hasta antes del Concilio Vaticano II, fíjense el desprecio por la sexualidad. Antes del Vaticano II, la relación sexual era solo para dar vida, para procrear, estaba en vistas a la procreación. Después del Concilio Vaticano II, sobre todo con el documento de Gaudium et Spes, la relación no es solo para procrear, también es un acto de cariño, es un acto de amor, es un acto de donación hacia el otro, ¿vale? Pero bueno, ya me estoy desviando del tema, solo es por la pregunta que hicieron la semana pasada. Y dije, por eso la Virgen aparece como alguien virgen, da a luz a Jesús, pero eh, permanece virgen en función de su misión como eh, pues como aquella que da luz al Salvador y que es aquella que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica y es capaz de recibir los regalos que Dios da a ella. Pues preguntas, quejas, reclamos. Bueno, yo tal vez tengo una pregunta. Eh, ¿Por qué si la descendencia del varón es la importante, ¿verdad? Se supone que el primer primogénito es el niño que es más importante. ¿Por qué entonces en el caso de Abraham y Sara, por qué Abraham sí hace a un lado a Ismael? Y así en Por- los casos, ¿no? Como que el hijo de, o sea, tiene que ser, para que sea más importante, tiene que ser dentro de un matrimonio. sí, hay una ruptura porque la paternidad, más importante la paternidad jurídica que la biológica. Entonces Dios hace una excepción con Sara y después, bueno, primero con Sara, ¿no? Porque Sara se pone celosa de Agar, que comienza primero a despreciarla a ella y cuando ya nace Isaac, eh, pues como que se pone celosilla ahí con Ismael, entonces pide a Abraham que despida a este niño y Dios le va a conceder, le dice, bueno, pues está bien, despídelo, de él haré una gran nación también, de Ismael nacerá una gran nación, pero algo que llama la atención ciertamente en la Sagrada Escritura es que sí, la bendición es para el primogénito, pero hay a veces excepciones o rupturas. Entonces, no siempre, yo creo que es bella la enseñanza, no siempre Dios actúa así a rajatabla, como dice la escritura, así es y no cambia nada, porque no aparece así. O sea, tan es así eh, que David, por ejemplo, el rey David, cuando Samuel llega a ver entre los hijos de Jesé, a David ni siquiera está en la casa y dicen, ese es el hijo menor, ese cómo lo va a elegir Dios, y es al que elige Dios, el impensable. La figura de la Virgen María también. ¿Quién es la Virgen María? O sea, ¿qué es Nazaret? ¿Qué es ese pueblito que ni siquiera aparece en las Sagradas Escrituras? Y eh, y que de ahí Dios va a elegir a la Madre del Salvador. No en Jerusalén, donde todo el mundo esperaría, no en los lugares centro religioso, sino en un pueblito allá alejado, como es Nazaret. Entonces, hay una novedad en Dios, ¿no? Entonces, tú no se tiene que dejar sorprender porque o sea, nos inspira cómo Dios ha actuado, pero me gusta el Apocalipsis, ¿no? Jesús va a decir en la revelación, en el Apocalipsis, yo hago nuevas todas las cosas, ¿no? Entonces, la novedad de Dios es importante. Gracias. ¿Alguien más? Queda un minuto.
todo claro, claro, oscuro. Pues vamos a terminar poniéndonos en manos de nuestra Madre, la Virgen María, hoy que celebramos la Inmaculada Concepción, que ella nos inspire para ser buenos discípulos de su Hijo, ella que es la discípula perfecta, también nos inspire a cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos vemos la próxima semana. Feliz fiesta.